No, definitivamente hay una discrepancia en los valores que se están observando y es que a la fecha tenemos niveles de cobertura en varias de las diferentes vacunas arriba del 90%. Para un ejemplo de esto, BCG, hepatitis B, rotavirus, neumococo, IPV, pentavalente, neumococo, refuerzo de primera dosis, estamos también con pentavalente, refuerzo de primera dosis, todas arriba del 94%. En el tema en particular de la poliomielitis, algo que está sucediendo a nivel internacional con disminuciones de las coberturas de vacunación por varios factores a tener en consideración, y esto uno de ellos ha sido pues, el desabastecimiento a nivel mundial de este tipo de biológicos, que juega un papel importante, pero que se está generando la elevación de los niveles de cobertura, y es por eso que nuestro personal del primer nivel de atención ha venido a lo largo de los últimos días haciendo jornadas de vacunación en diferentes partes del territorio para elevar estos niveles de cobertura de vacunación. Cabe aclarar que el esquema de vacunación de nuestro país es un esquema fuerte y es un esquema que está siempre bajo análisis para poder en corto tiempo seguirlo desarrollando y seguir aumentando sus capacidades de protección para la población salvadoreña. En el tema de la polio, el nivel que se encuentra, el porcentaje... En el tema de poliomielitis, el nivel estamos arriba del 60%, pero hay que tener en consideración un punto importante, y es que este tipo de vacunas tuvo una disminución en su producción a nivel internacional y eso generó dificultades en las distribuciones. Esto es lo que está experimentando la región, el mundo entero con este tema de vacunas, y es por eso que la OPS emite alertas. Y dentro de las alertas que se han emitido está el tema de la poliomielitis y por supuesto también el tema de sarampión. En ese sentido, cabe recalcar, en El Salvador se ha venido realizando desde la vacunación que hicimos extramural hace un par de meses, el aumento de las coberturas de vacunación con poliomielitis OPV. Nosotros utilizamos los dos tipos, la OPV y la IPV, que son la poliomielitis oral y la poliomielitis inyectada, y de esta manera pues va generando aumento de las coberturas. ¿Qué es lo que se necesita para evitar que uno de estos casos pueda presentarse en un territorio? Bueno, que la población esté debidamente protegida y por supuesto que nuestro control epidemiológico en los diferentes puntos fronterizos y también en los diferentes territorios donde se presenta un caso funcione. De esta manera nosotros podemos limitar al máximo las complicaciones. Al momento no tenemos casos de poliomielitis en el país. Eso es un punto importante porque esto nos dice, bueno, estamos haciendo todo lo necesario, ¿verdad? El mundo entero está luchando contra el incremento de las coberturas de vacunación a causa de una de las situaciones sanitarias más indeseables y hasta cierto punto difíciles que ha afrontado el mundo, que ha sido la pandemia de COVID-19, y que me parece muy pertinente aclarar que no se trata solo de un país, no se trata de una región, sino que se trata del mundo entero, que ha tenido efectos medibles en la disminución de las coberturas de vacunación, más aquellos países de primer mundo que no solo luchan con la pandemia de COVID, que disminuyó los niveles de cobertura de vacunación, sino que con los diferentes movimientos antivacunas que existen y que van en incremento en diferentes regiones a nivel internacional. Muy bien, ya me dijo... Y que se está ahorita en este momento incrementando desde hace un par de meses. Lo que pasa es que vacunar a la población no, se escucha fácil, pero el nivel de poder llegar a cada uno de los territorios, de que la población vaya accediendo a lo largo del tiempo, porque tienen el día a día, sus actividades y todo, requiere que estas estrategias tengan un tiempo de aplicación y esto poder incrementar los niveles de cobertura al más alto nivel. ¿Por qué es tan fácil vacunar a los recién nacidos? ¿Por qué nos hace que los niveles de cobertura estén arriba del 95%? ¿Por qué? Porque es un número limitado y porque el recién nacido está dentro del hogar en los primeros días y definitivamente es fácil poder llegar a cada uno de los aproximadamente 60,000 recién nacidos que tenemos por año. Eso nos facilita el poder llegar a cada hogar porque es un número mucho menor que la población en general, que puede llegar, por ejemplo, de menores de un año a ser un poco más de 300,000 personas. Entonces, esto nos permite poder llegar en los primeros días hasta a cada uno de los puntos o cada uno de los hogares de las familias salvadoreñas que han tenido un recién nacido. Y esto genera mayores niveles de cobertura. Ahora, cuando hablamos de la mayor cantidad de población, hace más difícil el poder llegar en el momento en el que ellos están dentro de sus diferentes hogares, como es el caso del trabajo que realizan los promotores de salud. Hay que aclarar algo importante, y es que el dato más fidedigno de la población o el dato que nos puede traducir a nosotros cuántos niños, cuántos adultos mayores, cuántas personas viven en cada hogar, es el dato que tenemos a través de los promotores de salud, porque ellos conocen en cada región que están asignados, conocen el número
de familias, el número de personas que conforman esa familia y cuáles son los comórbidos o factores relacionados que hay que cubrir en aspectos sanitarios por parte del Ministerio de Salud. Sí, la poliomielitis se suele poner básicamente a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Eso es parte del esquema de 2, 4 y 6 meses y hay un refuerzo. Son 3 tomas que pueden ser tomadas, pero también se van incorporando a través del esquema de IPV. El esquema de IPV es que ahora se puede utilizar de manera inyectada, ¿verdad? Y entonces eso nos permite ir avanzando en los diferentes protocolos. Creo que es muy importante también recalcar que se está haciendo la modificación o el análisis continuo del esquema de vacunación. Actualmente tenemos básicamente el esquema de pentavalente que incluye 5 vacunas, que es difteria, toferina, también incluye a hemófilos influenza e incluye también hepatitis B, que son dentro de los que están contemplados, y ahora va a incluirse también la IPV, que sería la polio inyectada, que sería proponer que el esquema contemple hexavalente, lo cual definitivamente es una mejor vacuna, pero que ya requiere una transición en la aplicación. Todos estos son los trabajos que estamos desarrollando a través del Ministerio de Salud en el fortalecimiento de las vacunas. Ejemplo clave de ello es el análisis de la incorporación de vacunas tan importantes como ha sido el virus del papiloma humano, que ahora ya es una realidad, y otras vacunas que pueden ser muy importantes y que la población de alguna manera requiere tener que ir a un sector privado para poder aplicarse la vacuna, como por ejemplo el caso de la varicela, que son vacunas que a lo largo del tiempo se han considerado que solo son para aquellos pacientes que tienen las posibilidades de irse a aplicar a donde su pediatra, donde su particular. Es correcto. Entonces, eso es lo que se está tratando de realizar. Estamos buscando el poder ampliar las capacidades del esquema de vacunación para que todos los niños puedan tener mejores defensas y, por supuesto, que tengan la oportunidad de no requerir una atención privada o ir a pagar $500 por consulta cuando le toca poner la vacuna. Si usted le pregunta a la población cuánto gasta si tiene que ir a un médico particular a ponerse un esquema de vacunación y se lo venden de esta manera, y quiero ser muy claro, es que aquí le vamos a poner el esquema de vacunación de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se lo venden y cuando usted se da cuenta, cada visita que es al pediatra son $500, vea, entre vacunas, la consulta y todo lo demás. Y yo creo que está bien, si es que la diversidad para poder decidir es buena. Lo malo es que sea exclusivamente pagando el que usted pueda optar por un esquema de vacunación más completo. Entonces, ampliar las capacidades del sistema de salud va a ponerle a la población sobre la mesa el poder decir, bueno, me lo pongo en el sector privado porque me es más fácil, porque es más conveniente o por cualquier razón, o me lo puedo aplicar en el sistema de salud pública. Y al final, lo importante es que todos los niños en el territorio, y que es uno de los puntos fundamentales de la ley Nacer con Cariño y Crecer Juntos de la primera dama, es que tengan equidad a recibir los tratamientos médicos y que todos tengan las mismas oportunidades sobre su salud. No tenemos casos en el momento en el país, y esto es muy importante el tenerlo en consideración. Y no solo eso, sino que esto no viene de esta semana ni de la semana anterior. Ya tenemos un par de semanas con esta situación que se ha reportado a nivel internacional. Primero, inicialmente tuvimos 2 casos de cólera en Haití, de la cepa pandémica, podría decirse, y que de alguna manera generó múltiples complicaciones a lo largo del tiempo en el mundo. Bueno, ahí por el año 1991, en El Salvador, una situación crítica a causa de cólera, donde todos nos recordamos aquellas escenas en las cuales veíamos que los hospitales estaban saturados de pacientes con enfermedades diarreicas, con enfermedades específicamente cólera, que generaban deshidrataciones severas y prácticamente había poco que hacer en el tema. Hubieron muchas letalidades a causa no solo del cólera, no solo en El Salvador, sino que en el mundo entero, y es por eso que se le pone mucha atención a esta enfermedad. Una enfermedad que puede ser invisible en el aspecto de su transmisión, que podría prácticamente alguien contagiarse, podría ingresar a un territorio porque no es una enfermedad que nos dé sintomatología visible, como por ejemplo el caso de la viruela símica, y que de alguna manera puede generar un contagio rápido porque es una vía de transmisión fecal-oral que básicamente es de las vías más fáciles de transmisión de las enfermedades y que puede tener un alto nivel de complicaciones. Es por eso que hemos iniciado desde el primer reporte de casos de Haití de cólera positivo, acciones
sí, acciones importantes que van desde de la contención epidemiológica a lo largo del territorio, pero sobre todo el entrenamiento del personal de salud. Ya a la fecha han habido múltiples capacitaciones a través de mecanismos distintos y con acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, con lo cual en este momento pues el personal sanitario tiene las capacidades necesarias para básicamente poder tener como activo el protocolo de atenciones ante un caso de este tipo en el territorio. No puede ser, no sabemos si de alguna manera no estamos exentos de que esto pudiera suceder. Ahora, ¿de qué depende? Del control, pero también de qué depende de tener protocolos de acción activos. Eso hace la diferencia entre complicaciones que pudiesen estar limitadas o ser masivas. Al momento, la organización para el viernes 14 de octubre detectó que el brote de cólera en Haití ha causado 35 muertes y 47 casos confirmados y 560 sospechosos. Eso es el último dato que se tiene, ¿verdad?, para el 14 de octubre. Esto es importante el tenerlo en consideración, ¿verdad? Son 30, para el 14 de octubre, el brote de cólera detectado en Haití ha causado 35 muertes y 47 casos confirmados. También tenemos 560 sospechosos. No es un brote corto de casos de cólera, es un brote que está teniendo un crecimiento bastante acelerado, que es característica de este tipo de alguna manera de enfermedades, ¿verdad? El primero que se detectó, y valga la redundancia, es Vibrio en cólera 0 o 1, que es la cepa que tiene dificultades por la facilidad de transmisión y complicaciones, porque hay otros tipos que son identificados en los ríos y en otro tipo de lugares. En el Puerto del Príncipe se detectó el primer caso y desde ahí hemos tenido un incremento, bueno, ya a la fecha 35 muertes. Lo que sucede es que es extremadamente peligroso y si no se toman acciones pertinentes en el momento adecuado, esto tiene un índice de letalidad muy alto. Ahora, sí, lo que ha reportado la literatura, si se toman las acciones pertinentes, o sea, al iniciar un proceso diarreico, como sospecha ya de cólera de entrada, y se toman el protocolo o el tratamiento adecuado, la letalidad puede ser del 1%, que valga la redundancia, es una letalidad importante. Ahora, si no tomamos las medidas pertinentes o comenzamos a tratar la diarrea como una diarrea normal o tradicional, esta puede generar complicaciones severas y luego, no, aunque apliquemos el tratamiento, va a ser muy tarde. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ante la sospecha de un proceso diarreico, en un momento en el cual hay un brote de cólera, se definió por la parte de la Organización Mundial de la Salud que toda diarrea debía ser tratada como que si fuese un caso de cólera. Y eso es importante recordarlo. Estoy hablando al inicio en el cual tuvimos complicaciones anteriores por esta enfermedad o en los países donde esta enfermedad es endémica, como los países en ciertas regiones de África. Entonces, ¿qué es lo importante tener en consideración? Todo paciente en un momento en el cual hay un brote de este tipo, que tenga un proceso diarreico, debe de considerarse cólera hasta descartar lo contrario, porque esa es la única manera que las intervenciones oportunas puedan salvarle la vida. Comenzamos con un caso y a la fecha tenemos 35 muertos y 47 confirmados en lo que va del tiempo en Haití, y es muy importante el tener en consideración que los corredores de tránsito internacional hacen muy importante el tener esto en mente, porque principalmente de Haití hay ciertos pacientes que pudieran llegar a la zona de Estados Unidos y posteriormente los diferentes puntos a lo largo de toda la zona de América, que son el corredor y que de alguna manera, al ser una enfermedad que usted no puede identificar o no puede ver, podría ingresar fácilmente a través de las fronteras. No porque no haya un control, no porque no existan medidas adecuadas o porque no se cumple el reglamento sanitario internacional, sino que porque es una enfermedad que puede pasar desapercibida y que no presenta síntomas. En el territorio no, porque no tenemos ningún caso en la zona confirmado ni cercano. Es muy importante tenerlo en consideración, pero a pesar de esto, el Ministerio de Salud ya activó el protocolo para poder realizar todo lo necesario y poder proteger a la población salvadoreña. A veces nosotros comenzamos a hacer todas las acciones pertinentes, incluso antes de saber si va a existir un caso o no dentro del territorio, y esto es porque la diferencia de tener un sistema de salud preparado o a un sistema de salud que no tenga las condiciones o mucho menos la actualización ante temas importantes de salud, lo que marca es la cantidad de vidas que se pueden salvar. Lo demostramos en la pandemia, tomamos las acciones pertinentes y salvamos vidas. No es lo mismo hablar ahora de la pandemia de COVID-19 cuando la mayor parte del mundo tiene vacuna o tiene niveles de cobertura amplios. El punto es, esos niveles de cobertura y esa vacuna fueron aplicadas en el momento.
si nosotros las pusimos al principio de la pandemia, cuando la población era virgen a esta variante o a esta enfermedad viral del COVID-19, definitivamente se salvaron muchas más vidas que si lo estamos colocando o llevando los niveles de cobertura de vacunación a este momento. El punto es cuándo fue realizado. Como repito, ahora en retrospectiva, la mayor parte del mundo tiene vacuna contra el COVID-19, pero no la mayor parte del mundo la puso en su momento. Y la diferencia de eso es el número de vidas que se salvaron a causa de esa vacuna. Realmente creo que es bien marcado que toda la población se ha dado cuenta cómo ha habido una disminución en el tema de COVID-19. Y en este aspecto quisiera yo comentarles algo muy importante, y es que a la fecha tenemos hospitalizados en unidad de cuidados intensivos para el día 16 un paciente. Un paciente de COVID-19 que está en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Ventilados no tenemos ningún paciente a la fecha y pues básicamente estamos reportando un promedio de menos de 20 casos positivos de COVID-19 en el territorio. Esto es importante porque esto nos demuestra cómo hemos avanzado en este tema tan importante de salud pública que ha sido el COVID-19 y que de alguna manera está generando todavía complicaciones importantes en varios países a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Tenemos un nivel de contagio bajo, una positividad extremadamente baja, y es por eso que ya no estamos observando complicaciones a causa de enfermedades respiratorias relacionadas a COVID-19 a lo largo del territorio. Eso no quiere decir que no podamos tener otro tipo de enfermedades respiratorias, como es el caso de la influenza, que tiene un porcentaje de mortalidad de hasta el 7.5% en adultos mayores, que es un punto de consideración importante. Lo que pasa es que en el tema de COVID-19, al ser una pandemia, la información, el conocimiento mundial de esta enfermedad hace que hablemos mucho de esta enfermedad, pero no nos damos cuenta que hay enfermedades como una gripe, que puede ser realmente una influenza, que termina siendo una neumonía y llevando a un paciente a una unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica. Y esto sucede en el transcurso del año en cada uno de los hospitales. Y no es algo que se pueda limitar porque son dentro del panel de virus respiratorios que circulan en un territorio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Proteger a la población. Y es por eso que se tienen esquemas de vacunación contra la influenza a lo largo del territorio que tienen esa función fundamental. Cuando usted ve un equipo del Ministerio de Salud y le dicen, estamos colocando la vacuna de la influenza, la mayor parte de la población dice, la vacuna contra la gripe, ¿verdad? Y no le ponemos atención. Es más, en ocasiones decir, no me quiero vacunar porque me va a doler el brazo, porque me va a dar calentura o porque me voy a sentir mal. Pero esa vacuna en los grupos vulnerables es de suma importancia, porque eso puede prevenir un ingreso. Creo que ese análisis es perfecto y que la población lo sepa. Es tan importante como la vacuna de COVID en su momento para los grupos vulnerables. Y yo creo que la población debe tener eso presente porque puede ser muy importante esa vacuna colocada a tiempo para un adulto mayor, una persona que tiene enfermedades crónicas. Si nosotros acudimos, si nosotros vemos ese equipo de vacunación, póngale la vacuna a su adulto mayor. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, y ese comparativo creo que definitivamente hay que resaltarlo. Es tan importante la vacuna de la influenza como la vacuna del COVID cuando hablamos de un grupo vulnerable para prevenir una situación adversa a causa de influenza, como es una neumonía que nos puede llevar a nuestro adulto mayor a una letalidad. ¿Solo a los adultos mayores, doctor? A los adultos mayores y a los niños son dentro de los grupos que están considerados vulnerables, pero realmente la mayor parte de complicaciones que nosotros estamos observando son en tema de adultos mayores, que son los que terminan ingresados en las unidades de cuidados intensivos y que de alguna manera pues hay que protegerlos a través de la vacunación. ¿Hay suficientes vacunas, doctor? Hay suficientes vacunas para que la población pueda recibir, solo tiene que acercarse a una unidad de salud y solicitar que le pongan la vacuna de la influenza si el caso es que no la tiene actualmente o cuando se hacen las diferentes puntos de vacunación o rastreos en el territorio, que es la vacunación extramural, perfectamente usted puede llegar para que esto sea cumplido. ¿Y se están desarrollando esa vacunación? Se están desarrollando, y es que nuestras atenciones son integrales, y le comento un poco. Antes habían acciones específicas para vacunación, específicas para control de arbovirosis, pero la Organización Panamericana de la Salud ha emitido muchas recomendaciones en el cual cuando un equipo sanitario del primer nivel de atención sale, debe de ser una atención integral, desde verificar si él tiene la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID-19, la vacuna del esquema de vacunación de su familia en los niños menores, hasta los controles de la arbovirosis, el hacer recomendaciones acerca de los criaderos de zancudo. De esta manera nosotros podemos tener mayor cobertura y sobre todo mayor control de las enfermedades que pueden estar en el primer nivel de atención. No, ya tenemos en la actualización básicamente
11 casos. Y esto es muy importante tenerlo en consideración. ¿Cómo lo vamos a actualizar? ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta de los diferentes casos de viruela símica que existen? Porque a veces se presta para mal informar o desinformar a la población. En el boletín epidemiológico se ha añadido, y ahora ustedes van a poder observarlo, un renglón donde cada ocasión se va a ir reportando aquel caso específicamente de viruela símica que va siendo actualizado. Hemos visto que desde que inició esta enfermedad a lo largo del tiempo, la aparición es continua, pero es una aparición bastante baja de casos de viruela símica que se están presentando en el territorio y así es a nivel mundial. Nosotros hablamos de más de 68.000, creo que actualmente más de 70.000 casos de viruela símica en el mundo, pero cuando vemos la población mundial, pues eso es definitivamente un número bastante bajo. En El Salvador, a la fecha, tenemos con 11 casos que están reportados en el boletín epidemiológico, que están actualizados a nivel de OPS y a nivel de país en la comunidad internacional. Esto nos permite que podamos ir contribuyendo con los datos y características de los pacientes que estamos observando en nuestro territorio para que se aborde y se creen planes estratégicos de atención a esta enfermedad. Actualmente van 11, de los 11 todos están estables, ninguno ha tenido una letalidad ni complicaciones, ya a la fecha más de 8 de estos pacientes han sido dados de alta, evidentemente los últimos 3 casos son los que están todavía bajo protocolo de observación en sus casas, que son 21 días. Hemos tenido interconsultas con algunos de estos pacientes que han tenido reacciones en la piel que se han tenido que evaluar en hospitales específicamente para evitar una complicación relacionada al tema dermatológico. No porque pongan en riesgo la salud del paciente, sino que porque puede existir una complicación acompañante en la lesión dermatológica más cuando se identifican inoportunamente o cuando se tratan inadecuadamente. Ejemplo, alguien tiene, uno de los casos tuvo una lesión que era de viruela símica y que el paciente confundió o se confundió con otro tipo de enfermedades, entonces la aplicación de ciertos medicamentos generó que la lesión dermatológica fuera un poco más delicada porque hubo una quemadura relacionada. Entonces, este tipo de situaciones hace muy importante que pues se tomen acciones pertinentes de valoración y de tratamiento con equipo multidisciplinario a fin de evitar una posible complicación agregada. La mayoría de estos casos han sido difíciles de identificar el nexo y esto es bien importante aclararlo porque a pesar de que nosotros hacemos un interrogatorio, pues dependemos de la información que nos da, exacto, de la información que nos da el paciente. En la mayoría de ocasiones son mecanismos de transmisión bien establecidos que hasta cierto punto en pacientes que no tienen lesiones dermatológicas visibles pueden pasar desapercibidos. Entonces, hasta cierto punto la población puede decir, mire, yo no he tenido sospecha de un momento que haya sido de alto riesgo, ¿verdad? Acordémonos que no solo hay un mecanismo de transmisión, hay múltiples mecanismos de transmisión que tienen que ver básicamente con un contacto íntimo, no necesariamente sexual, pero sí bastante cercano, que facilita la transmisión de esta enfermedad. Entonces, básicamente todos los países pueden tener activación o circulación en sus territorios, no necesariamente son casos importados, pero el mecanismo de llegada hacia el territorio fue importado. Luego de esto, la circulación, al ser una enfermedad que puede tener transmisión, básicamente es de persona a persona, y el tener 11 casos a la fecha no es un número alto de casos y nos demuestra que la velocidad de transmisión de esta enfermedad es mucho más limitada que el... Por el momento. No es alarmante por varias razones. Uno, primero, no está generando complicaciones adversas, graves, como ingresos hospitalarios y muertes en la población. Dos, no tenemos un número alto. A la fecha hay 11 reportados. Esto no quiere decir que solo 11 casos tengamos. Pueden haber más. Y esto es importante, ser sinceros y ser muy claros con la población. ¿Para qué? Para que no tomemos esta información como decir, bueno, no hay muchos casos, no hay que preocuparse, no hay que tomar medidas. Tal vez siempre tener presente que esta enfermedad es una enfermedad que puede pasar también desapercibida porque no es el cuerpo lleno de lesiones. Lo hemos visto, hemos hablado mucho del tipo de lesiones, de cuáles son las sintomatologías, que da fiebre, malestar general, que aparece en la erupción, que primero es mácula, pápula, después va haciéndose una vesícula, el líquido se hace purulento y posterior a esto comienza a formarse una escama. Y estos son datos importantes que deben de tenerse presentes, pero que no debe generar también que el número bajo nos dé tranquilidad o no tomemos medidas. Es correcto. Todos hombres y están en un promedio de edades de entre los 30 y los
los 50 años aproximadamente. Coincide con el rango etario y el género que se reporta a nivel internacional. Hay excepciones, esas excepciones fueron bien identificadas en el país porque nuestro primer caso fue del sexo femenino. Es importante tener eso en consideración, pero luego cuando hacemos el análisis del resto de pacientes y sacamos una pequeña evaluación de datos estadísticos básicos, en los 11 casos nos damos cuenta que cumplimos con todas las formas o las presentaciones a nivel internacional, que son población masculina, población entre los 30 y los 50 años, de grupos particulares. Sí, definitivamente esto es algo que está sucediendo a nivel internacional, pero no debemos prestarnos a la desinformación y le voy a explicar por qué. La mayoría está tratando de hacer una relación bastante con poca evidencia científica de la vacunación con el tema de ciertas alteraciones cardiovasculares que pueden poner en riesgo la vida, infartos agudos del miocardio, arritmias y una serie de situaciones bastante importantes en la salud de la población. Ahora bien, debemos recordar algo fundamental, y es que la enfermedad de COVID-19 tenía el potencial de generar altos niveles de hemoconcentración y de coágulos a lo largo del territorio, del tracto circulatorio. Y esto es importante en consideración. Es más, una de las principales causas de complicaciones de los pacientes y de por qué perdían la vida eran los tromboembolismos pulmonares que fueron identificados en las autopsias realizadas en la Universidad de Pavía, en el instituto donde estuvieron, por cierto, hace un par de meses haciendo convenios de evidencia científica para poder profesionalizar o especializar más a nuestros médicos, fueron identificados específicamente en Italia. Y esto le permitió a la comunidad internacional tomar acciones pertinentes, que es la incorporación de anticoagulación y de ciertos medicamentos esteroides para que de esta manera, en combinación, tuviéramos un mejor protocolo de manejo ante el tema de COVID-19. Esto nos dice a nosotros, bueno, en el tracto circulatorio puede existir en algún momento cierto tipo de trombos que posteriormente se hacen embolismos. ¿Qué quiere decir esto? El trombo es como que si usted tuviera un coágulo pegado en una zona del tracto circulatorio. ¿Cuál es el tracto circulatorio? Todas las arterias, todas las venas, el corazón, las válvulas y todo eso. Entonces, si usted tiene un coágulo pegado, por ejemplo, en una válvula cardíaca, eso puede ser la mitral o la tricuspide, cualquiera de las dos válvulas, y de repente ese coágulo se suelta, esto forma un émbolo. Y dependiendo del sitio donde esté pegado ese coágulo inicialmente fuera del lado derecho de las cámaras izquierdas cardíacas, así es a donde pudiera llegar a tapar algo ese coágulo. Por ejemplo, si estamos en las cámaras cardíacas, lo lógico y pertinente es que pudiera salir directamente al callado de la aorta y eso podría definitivamente afectar las arterias coronarias, porque una de las primeras ramas que irriga el corazón, cuando nomás sale la sangre del corazón, una de las primeras ramas es la misma circulación del corazón, que son las arterias coronarias. A nivel cerebral, a través de las carótidas, ¿verdad? Y también a través de los pulmones. Entonces, ¿qué sucede? Se suelta un coágulo, ese coágulo viaja a las coronarias se ocluye y eso inmediatamente hace la situación de un infarto agudo del miocardio. Ahora, ¿este infarto es a causa de la vacuna o es a causa de las series de complicaciones cardiovasculares que dejó el COVID-19? Entonces, algo muy importante de tener en consideración que no debe prestarse a la desinformación y sobre todo que debe llevarnos a un análisis bien básico. Y esto quiero ser muy claro. La vacuna demostró eficientemente parar la mortalidad aguda ante el tema de COVID-19. Entonces, aunque usted quiera poner sobre la balanza, poner o no poner la vacuna, si usted no pone la vacuna, el paciente fallecería o tendría una complicación muy severa por el COVID. Entonces, evidentemente, ¿de qué nos sirve no poner la vacuna cuando va a tener múltiples muertes, cuando evidentemente sabemos que poner la vacuna en ese momento nos va a salvar la vida? Y esto lo digo como una analogía, no quiere decir que sea cierto que esto está generándose a nivel internacional. Eso no lo voy a decir yo, eso lo va a decir la evidencia científica y esa recopilación de todos los datos a nivel mundial. Pero actualmente lo que sí la evidencia ha demostrado, lo comprobó las autopsias en Italia, lo comprobó la comunidad internacional, es las complicaciones cardiovasculares y de hemoconcentración relacionadas a coágulos que eran en el pulmón, que eran en los miembros inferiores y en varias partes en el cerebro, en varias partes del cuerpo a causa de la enfermedad. Mire, es muy importante el tener en consideración las partes o complicaciones agudas y las complicaciones posteriores o crónicas. Las agudas son los relacionados inminentemente a la vida de la población y esto es enfermedades que puedan estar relacionadas al momento de los eventos, el tema de deslaves que pueden generar lesiones de causa externa, inundaciones, que pueda generar de alguna manera
que pacientes tengan la vida pierdan la vida secundaria de inmersión, arrastre y todo este tipo de complicaciones, que en coordinación con el equipo de protección civil, bomberos y todo esto se ha logrado hacer lo humanamente posible para cuidar de la población. Sabemos que situaciones adversas y accidentales pueden suceder, pero somos un país con todo el tema de las cordilleras, con todo el tema de la zona del Bajo Lempa, en riesgo de deslaves y en riesgo de inundaciones, evidentemente. Aún con toda la preparación, siempre pueden suceder casos, pero la diferencia es que hemos hecho lo humanamente posible para que esto no tenga complicaciones severas. En el tema a largo plazo relacionado a la salud, hay que estar pendiente de lo que está relacionado a los cambios climáticos, y eso es enfermedades respiratorias agudas, endemias como las arbovirosis, que son a tener en consideración principalmente, y enfermedades gastrointestinales. Y para esto se han tomado acciones pertinentes en dos aspectos, tanto en el momento de alguna situación de emergencia, para poder, a través del sistema de emergencias médicas, dar el soporte vital a los pacientes que lo requieran, y también a través del primer nivel de atención, haciendo las diferentes jornadas de fumigación, de control de los diferentes puntos donde se ha acumulado agua, pueden existir arbovirosis. Este fin de semana el personal ha estado trabajando en todas las zonas donde ha habido inundaciones, en todas las zonas donde se ha acumulado gran cantidad de agua, porque esto puede generar de alguna manera incremento de la cantidad de casos de arbovirosis. Que valga la redundancia, en este momento nos encontramos en una zona de éxito, pero también se está haciendo todo lo necesario para que el sistema de emergencias médicas, ante cualquier situación que la población necesite, esté activo y dé respuesta.